Prepetis y la nueva revolución industrial. Las impresoras 3D van a cambiar todo. Las impresoras 3D que muchos vaticinan van a revolucionar el mundo son el ejemplo perfecto de que las grandes innovaciones mundiales suelen ser producto de procesos graduales, colaborativos y a menudo aburridos, y no como suele creerse el resultado de un momento, eureka, de algún genio solitario. Las impresoras 3D no son nada novedoso, aunque el presidente Barack Obama las lanzara a la fama cuando empezó a hablar de ellas en 2013. Estas máquinas, capaces de replicar objetos, habían sido inventadas en 1986 por el ingeniero estadounidense Charles Chuckul y otros que trabajaban paralelamente en tecnologías similares. Hoy en día, tras numerosas mejoras, están surgiendo como una de las innovaciones que tendrá más impacto en la economía global y en nuestros hogares. Muchos economistas pronostican que las impresoras 3D producirán una revolución industrial comparable a la de la máquina de vapor, que dio paso a la producción industrial a comienzos del siglo XIX, o a la de la computadora personal, que transformó al mundo a finales del siglo XX. De la misma forma, las impresoras 3D personales muy pronto podrían eclipsar a la producción industrial masiva como la conocemos y reemplazarla por la producción individualizada de bienes fabricados en nuestros hogares. Cada vez más, según auguran muchos, la consigna de las empresas será exportar el diseño, no el producto, porque bajaremos los diseños a nuestras computadoras y produciremos nuestros propios objetos incluyendo zapatos, ropa y vajilla en nuestras propias casas, cambiándoles las partes, los colores y los materiales que queramos. Y así como Steve Jobs pasó a la historia como el pionero de las computadoras personales, es probable que Prepetis pase a la historia como el hombre que popularizó las impresoras 3D personales. En la época de Hull, el inventor de estos aparatos, las impresoras 3D eran grandes máquinas que a veces ocupaban cuartos enteros, como las computadoras antes de que surgieran los equipos personales. Fue Pettis quien empezó a producir impresoras 3D más pequeñas y baratas en un galpón de Nueva York, junto con varios otros amigos que surgieron del movimiento de los Makers, y quien luego las comercializó bajo la marca MackerBot. De maestro de escuela a magnate, Pettis fue un maestro de escuela secundaria que se reinventó como empresario de impresoras 3D. Apenas 6 años después de dejar su trabajo de maestro y dedicarse de tiempo completo a su proyecto, en 2013 vendió su empresa en $604 millones. Su fórmula fue salir a competir con las empresas que vendían impresoras 3D industriales por más de $100,000 cada una y producir impresoras personales mucho más rudimentarias que vendía a solo $500. Tardé más de 6 meses en conseguir una entrevista con Pettis. Solo cuando me la dieron, su jefa de prensa me dejó saber el porqué de tanta demora. El creador de MackerBot había estado en negociaciones secretas que recién ahora habían culminado en la venta de su empresa a Stratasys, una de las compañías más grandes especializadas en impresoras 3D de uso industrial, que a su vez acababa de fusionarse con una empresa de Israel llamada Objet. Según me informó, Pettis no había querido dar ninguna entrevista hasta cuando se terminaran las negociaciones y se firmara el contrato de venta. Pero, como lo comprobé cuando viajé a Nueva York para entrevistar a Pettis, probablemente también había otra razón para tantos meses de demora. El nuevo multimillonario era un hombre introvertido, como muchos nerds, y resultó ser uno de los personajes más petrificados ante las cámaras que he entrevistado en mucho tiempo. Obviamente, no le gustaba mucho hablar con periodistas. Cuando me recibió en su nueva oficina que acababa de abrir en el centro de Brooklyn, a pocos minutos en metro de Manhattan, estaba visiblemente nervioso. Y la entrevista difícilmente podría haber empezado de peor manera. No me gusta que me digas millonario. En las flamantes oficinas de MackerBot había un desorden total. La empresa acababa de mudarse allí y las oficinas todavía no estaban construidas, de manera que había docenas de jóvenes en jeans trabajando en los pasillos, y hasta en la entrada. En las pocas semanas que pasaron desde la venta de la empresa, su personal se había triplicado a unas 319 personas, pero aún así estaba claro que no alcanzaban a cumplir con sus compromisos. Desde que el presidente Barack Obama mencionó a las impresoras 3D como la industria del futuro en su discurso del Estado de la Unión, y poco después de que se anunció la venta de MackerBot a Stratasys, MackerBot y sus impresoras 3D personales se habían convertido en un centro de la atención mundial. La encargada de prensa de la empresa que me recibió me contó que no se daba abasto con tantos visitantes internacionales que llegaban de todo el mundo deseosos de poder ver con sus propios ojos la industria del futuro. Dentro del desorden general en las oficinas, había algunos detalles interesantes. En la entrada, Pettis
Un fanático de las series de televisión de ciencia ficción había colocado una especie de cabina telefónica que luego me enteré era una réplica de la cápsula del tiempo que aparecía en la serie Doctor Who, un programa de la BBC de Londres de la década de los 60 del siglo XX, cuyo protagonista viajaba a través del tiempo. La idea era que, al entrar en las oficinas de McCarebot, uno ingresaba en una nueva dimensión. Caminando hacia la oficina de Pettis, cruzamos varias salas de conferencias, casi todas con nombres sacados de las películas de Star Wars, como Millennium Falcon y Cloud City. Al final de un pasillo llegamos a la oficina de Pettis, un pequeño cuarto de vidrio del mismo tamaño que las oficinas aledañas, con vista a la calle y repleto de objetos impresos en 3D. Pettis nos estaba esperando y se paró al verme venir junto con un camarógrafo. Era un hombre alto, con una nutrida cabellera de pelo gris despeinado y unas patillas triangulares como las que se usaban en el siglo XIX. Vestía jeans negros, camisa negra y una camiseta también negra debajo de la camisa. Además, usaba unas gruesas gafas negras que contribuían a darle un aire de nerd. Parecía un adolescente grandulón, de mirada esquiva y movimientos algo torpes. Tras las presentaciones del caso, cuando nos sentamos él detrás de su escritorio y comenzó nuestra entrevista, le hice una pregunta halagadora para iniciar el diálogo, pensando equivocadamente que era una buena forma de tranquilizarlo y de hacerlo sentir más cómodo al hablar ante las cámaras de CNN. Empecemos con tu historia de éxito, le dije. ¿Cómo hace uno para pasar de ser un maestro de escuela a un multimillonario en un plazo de solo 6 años? Para mi sorpresa, Pettis se tiró para atrás, visiblemente incómodo. Acto seguido, le pidió al camarógrafo que empezáramos de nuevo, y dirigiéndose a mí visiblemente disgustado, me dijo: yo no haría la pregunta de esa manera. No me gusta que me llames multimillonario. Si tienes que hacer esa pregunta, pregúntame cómo pasé de ser maestro de escuela a CEO de McCarebot. Cuando vio que yo lo miraba entre asombrado y divertido, siguió con su andanada. ¿A ti te gustaría que te presenten como un multimillonario? Yo me encogí de hombros, con una sonrisa, como diciendo: conmigo no hay peligro, porque no lo soy. Pettis prosiguió: bueno, a mí no me gusta que me presenten así. Pettis, como muchos otros innovadores tecnológicos, era muy diferente a los magnates de la banca y de otras industrias, como Donald Trump, que se ofenden si no son reconocidos como billonarios. Para Pettis, su principal mérito era ser un innovador, no ser un millonario. Decidí que era una pregunta por la que no valía la pena pelear, y se la volví a formular de la manera como él prefería. ¿Cómo había logrado pasar de ser maestro de escuela secundaria a presidente de McCarebot en solo 6 años? Pettis tomó aire y respondió: bueno, yo no podría ser un CEO si no hubiera sido maestro de escuela. Cuando se enseña en una escuela, se aprende mucho sobre cómo organizar a la gente y cómo hacer que las cosas funcionen. No tienes presupuesto. Hay muy pocos recursos, por lo que tienes que ser súper ingenioso. Fui maestro de enseñanza media, traté con jóvenes de 11, 12 y 13 años de edad, por lo que hay muchas cosas de la gestión que tienes que aprender. Por lo tanto, he aprendido un montón acerca de ser presidente de una empresa siendo maestro. Uno a continuación, me contó su historia. De chico quería poder arreglar cualquier cosa. Durante su infancia en Ithaca, Nueva York, Pettis quería ser mecánico de automóviles. Quería tener todas las herramientas, pues deseaba ser capaz de arreglar cualquier cosa, me contó, y agregó: tuve mi primera experiencia de innovación cuando tenía 7 u 8 años, pues arreglé una bicicleta que estaba rota. Mi tío me había enseñado cómo funcionaba la bicicleta, y cuando se rompió, supe cómo arreglarla. Y eso me dio una gran alegría. Estaba rota, me sentí triste, la arreglé y me sentí feliz. Y también era un nerd de las computadoras, añadió. Fui uno de los primeros niños en la cuadra en tener una computadora. Mi familia tenía una empresa de software a principios de los años 80, lo que de muchas maneras me dio una ventaja, porque tenía conocimientos de informática a principios de esa década, cuando la mayoría de la gente creía que no le hacía falta tener una computadora. En la escuela, Pettis fue un alumno mediocre. Yo no era un buen alumno. Cuando fui niño quería aprender cosas, pero no eran necesariamente las cosas que te enseñan en la escuela. Durante mucho tiempo me pasaba las noches leyendo libros, y después en las clases me quedaba dormido, recordó. Luego su familia se mudó al estado de Seattle, cuando era un adolescente. Pettis terminó la secundaria allí, se enroló en el Evergreen State College y se graduó en psicología, mitología y artes escénicas. Cuando fui a la universidad, decidí estudiar lo que yo quería.
Decidí seguir mi corazón. Estudié historia, educación, etnomusicología, artes escénicas, psicología, mitología. Todas las cosas que me resultaban interesantes, comentó y agregó que no pensó mucho en las posibilidades laborales a la hora de escoger su carrera. Tras terminar la universidad, Pettis consiguió su primer empleo como asistente de producción en el Jimenson's Creature Shop, la empresa de efectos visuales y muñecos conocida mundialmente por haber creado, entre otros, a personajes como Elmo de la serie de televisión Plaza Sésamo, y Miss Piggy de los Muppets. Pettis comenzó como ayudante en un estudio de cine de la empresa que producía robots para películas. Ahí aprendí un montón. Una de las cosas que se aprende cuando se trabaja en un set de filmación es que uno puede trabajar de 16 a 18 horas al día, 7 días a la semana, durante un período de tiempo prolongado, recordó Pettis. Ese ritmo de trabajo producía una adrenalina y un estado de excitación creativa que lo llevaba a uno a ser mucho más creativo. No había fines de semana, ni horarios de trabajo en la industria del cine. Hay que cumplir con los plazos y no hay tiempo para tomar descansos. El show debe continuar, explicó, agregando que luego trasladaría esa forma de trabajo a todos sus proyectos. Como empleado de los talleres de cine del Jimenson's Creature Shop, Pettis fue enviado a trabajar en películas a Londres, Praga, Los Ángeles y a varias otras ciudades de todo el mundo. Cuando volví a visitar mi casa en Seattle, me di cuenta de que la extrañaba mucho, recordó. Con 27 años, y cansado de tantos viajes, Pettis decidió obtener su certificado de maestro y convertirse en profesor de arte en una escuela secundaria. Siempre le había gustado trabajar con jóvenes, y su experiencia de trabajo en la industria del cine lo convertía en un excelente candidato para cualquier escuela. Durante los años siguientes, Pettis se ganó la vida como profesor en una escuela pública de Seattle. Pero fue un maestro muy inquieto, que pronto comenzó a producir vídeos para sus alumnos. Me di cuenta de que ellos prestaban más atención si me veían en la televisión que si les hablaba en persona. Entonces comencé a hacer vídeos y a subirlos a internet, recuerda. Y con el tiempo sus vídeos educativos en los que enseñaba a sus alumnos a fabricar todo tipo de cosas, desde libros con compartimentos secretos hasta muñecos de papel y cámaras fotográficas, comenzaron a ser vistos por mucha más gente que sus alumnos. Pettis se convirtió en un activo integrante del movimiento de los makers, los innovadores que, como los pioneros de los drones Chris Anderson, Jordi Muñoz y tantos otros, inventaban cosas colectivamente, compartiendo todos sus secretos en sus sitios de internet y alimentándose mutuamente de sus respectivos descubrimientos. Después de algunos años, Pettis comenzó a complementar su sueldo de maestro publicando sus vídeos en el sitio de internet de una de las revistas virtuales del movimiento, Made Magazine, hasta que finalmente dejó su trabajo de maestro para dedicarse de lleno a los vídeos por internet. De los vídeos educativos a las impresoras 3D en 2007, cuando tenía 33 años y se ganaba la vida haciendo vídeos de internet semanales para Made Magazine, Pettis realizó un viaje a Nueva York y decidió quedarse allí. Vine por un mes, dije. Voy a conocer a la gente interesante de Nueva York y a grabar vídeos con ellos. Pensé que después de ahí podía seguir por Tokio o París o la Ciudad de México. Pero cuando estuve en Nueva York, me di cuenta de que aquí había una gran energía. La gente viene para hacer cosas. No es un lugar muy cómodo, no es un lugar muy relajante, pero si quieres hacer algo, es un lugar ideal, recuerda. ¿Cómo pasaste de hacer vídeos educativos de internet a fabricar impresoras 3D? Le pregunté. Cuando me mudé a Nueva York, no tenía un grupo de amigos que tuviera herramientas y quisiera hacer cosas en conjunto. Necesitaba un taller y quería ser capaz de hacer cualquier cosa. Por lo tanto, recluté a las personas más inteligentes que conocí en Nueva York y comenzamos un club llamado NYC Resistor, o New York City Resistor, una especie de club para nerds de hardware, o nerds de gadgets. Allí conocí a todo tipo de gente, incluyendo a las personas con las que luego fundé MakerBot. Pero, físicamente, ¿dónde se reunían? Pregunté. Alquilamos un lugar a pocas cuadras de aquí. Lo pagábamos entre todos. Cada uno puso $1,000, y eso nos alcanzó para pagar la renta un par de meses. Con eso arrancamos. En la mayoría de los países del mundo la gente tiene un garaje o un sótano, un lugar de trabajo o un taller. Pero en Nueva York no hay mucho espacio. ¿Y qué hacían ahí? Todos traíamos nuestras herramientas y nuestros equipos y los compartíamos. Podíamos hacer cualquier cosa porque contábamos con las herramientas y con los conocimientos necesarios.
Pero ¿cómo surgió la idea de hacer impresoras 3D personales? Cuando se juntaron en el taller y pusieron $1,000 cada uno para pagar la renta, ¿ya tenían la idea de hacer impresoras 3D? Pregunté. No, la idea era tener un taller. Pero sin saber lo que iban a hacer con él, insistí. Todos estábamos haciendo cosas de todas formas, solos en nuestros departamentos. Entonces, ¿era una especie de hobby, juntarse para divertirse? No. Estábamos creando tanta energía potencial, que algo tenía que pasar. La idea era construir energía potencial para que de allí surgiera algo. Estoy perdido, le confesé. Te reuniste con tus amigos y les dijiste, vamos a alquilar un espacio para juntarnos a hacer cosas, sin tener ninguna meta específica. Sí, contestó, encogiéndose de hombros, como si lo que había hecho fuera lo más natural del mundo. Uno se junta con gente para pensar ideas, para generar energía. Y así, intercambiando ideas y proyectos, decidimos hacer un aparato que pudiera hacer cualquier cosa, una impresora 3D. Las impresoras 3D tenían el tamaño de un refrigerador. Según me contó Petis, la idea de fabricar una impresora 3D personal surgió en su taller cuando él y otros makers se propusieron comprar una de estas máquinas para poder fabricar sus propios objetos, pero se dieron cuenta de que no podían pagarla. En ese momento, las impresoras 3D eran máquinas industriales, del tamaño de un refrigerador, o más grandes. Costaban $100,000. Obviamente, no nos alcanzaba el dinero para comprar una. Pero la queríamos. Entonces, si eres un maker y quieres algo pero no te alcanza el dinero para comprarlo, lo fabricas tú mismo, explicó, y agregó. Tratamos y tratamos, haciendo y deshaciendo, hasta que con la ayuda de la comunidad de Internet que participaba en el movimiento de los makers lograron fabricar las primeras impresoras 3D económicas, para uso personal. En 2009, 4 años después de haber abierto el taller, Petis y sus socios fundaron MakerBot, con $75,000 de inversión que habían recaudado de amigos y familiares. En principio, la idea era fabricar impresoras para que todo el mundo, en especial, los makers como ellos, pudiera fabricar lo que quisiera. En el camino, descubrieron que estas pequeñas máquinas podrían ser de gran utilidad para arquitectos, ingenieros y diseñadores, quienes podrían usarlas para elaborar sus maquetas mucho más rápido y por menos dinero. Ese momento, un arquitecto que quería hacer una maqueta de su proyecto enviaba sus planos a una empresa en Singapur, en Taiwán o en Japón, que tenía que crear un molde, fabricar la maqueta y enviarla de regreso, lo que consumía varias semanas y podía costar hasta $5,000. Con la nueva impresora 3D, el mismo arquitecto podía hacer una maqueta en su oficina en pocas horas, y si no le gustaba el resultado cambiarla varias veces el mismo día, por menos de $10 cada una, el costo del material plástico que utiliza la impresora. Nosotros innovamos para que otras personas puedan innovar, me explicó Petis. Hacemos máquinas que motivan a las personas a ser creativas. A nivel empresarial, significa que si querías diseñar algo, si querías hacer algo, si querías crear algo, antes tomaba una gran cantidad de capital de trabajo elaborar un prototipo. Era muy caro. Al tener un MakerBot, es muy asequible. Puedes hacer un prototipo que en lugar de tomarte un mes en su fabricación, te tomará solo un par de horas. No hay que enviarlo por correo, esperar que lo devuelvan, descubrir que no está bien hecho y enviarlo a hacer de nuevo. Ahora lo puedes repetir varias veces al día. Por lo tanto, en el mundo de los negocios significa que se pueden crear productos mucho más rápido, se pueden cometer errores y corregirlos con más celeridad, de manera que se pueden desarrollar mejores productos. Reichental. Esta es una revolución industrial que cambiará todo. Aunque Petis y su impresora MakerBot estaban generando titulares en todo el mundo por su bajo costo y sus posibilidades de llegar a millones de personas, las compañías que fabrican impresoras 3D más importantes al momento de escribir estas líneas son las que producen impresoras 3D industriales para empresas aeroespaciales, automotrices y manufactureras. Y, entre ellas, junto con Stratasys, la más grande es 3D Systems, que aunque tiene un nombre parecido no tiene ninguna vinculación con 3D Robotics, la empresa de drones comerciales del joven mexicano Jordi Muñoz, que fue fundada por Chucuy, el inventor de esta tecnología, 3 décadas atrás, y actualmente es presidida por Abraham Reichental. Reichental es un israelí que fue mecánico de helicópteros de la Fuerza Aérea de Israel antes de mudarse a Estados Unidos cuando tenía unos 24 años de edad.
Antes de ser reclutado por 3D Systems, había sido ejecutivo de una empresa de alimentos envasados. Cuando lo entrevisté, a mediados de 2013, estaba sacando al mercado su propia impresora 3D de uso casero, para hacerle competencia a MakerBot. Lo entrevisté vía satélite para CNN desde Teléfono Aviv, donde estaba de viaje de negocios, y de entrada se me hizo obvio que tenía una visión más global que Pettis sobre el futuro de las impresoras 3D, producto de su experiencia al trabajar para las grandes empresas multinacionales. Según Reichenthal, las impresoras 3D traerán consigo una nueva revolución industrial que va a cambiar todo. 4. Entre otras cosas, cambiará la forma en la que inventamos y fabricamos cosas, explicó. Ya hoy en día la NASA está usando impresoras 3D en el espacio para fabricar repuestos de piezas que se rompen en las naves espaciales, y la industria aeronáutica las está empleando para reemplazar de inmediato piezas que no funcionan, en lugar de ordenarlas a un fabricante lejano que tardaba semanas en enviarlas, como ocurría antes, señaló. En los barcos de transporte o de turismo, que hoy en día deben llevar todo tipo de repuestos en sus salas de máquinas, y a menudo quedan varados durante meses en algún puerto a la espera de que les manden alguna pieza rota, las impresoras 3D ahorrarán muchísimos gastos. Simplemente, llevarán a bordo una impresora 3D y replicarán allí mismo la pieza averiada. Cada vez más veremos grandes empresas, como General Electric y otras, que empezarán a usar impresoras 3D para manufacturar más repuestos de motores de aviones, de plantas eléctricas y de equipos médicos, dijo. Y en la industria médica se están usando ya cada vez más impresoras 3D para fabricar prótesis de titanio personalizadas para implantes de rodilla o de cadera, o audífonos hechos a medida del canal auditivo de cada persona, señaló. Mientras hasta ahora la mayoría de las prótesis eran genéricas, y provocaban todo tipo de inconvenientes e incomodidades, ahora pueden ser fabricadas para adaptarse exactamente al cuerpo de cada individuo. Y eso es solo el principio de lo que se viene, agregó Reichenthal. Ya se está produciendo ropa, zapatos y joyas con impresoras 3D. Y dentro de los próximos 3 a 5 años vamos a ver comida elaborada en impresoras 3D, tanto para su valor nutricional como para usos especiales. Yo soy un fanático de los chocolates, por ejemplo, y quiero fabricar chocolate en impresoras 3D. Y mi interés también es empezar a desarrollar impresoras 3D que puedan aumentar el valor nutritivo de la comida que se imprima, o sea, que tú puedas hacer la lista de los nutrientes que quieras imprimir. La impresión en 3D ya no será solo sobre la creación de comida en una forma geométrica determinada, sino sobre su valor alimenticio. Y el paso siguiente será comenzar a fabricar productos inteligentes y funcionales. Perdone mi ignorancia, pero no entiendo cómo será posible que podamos imprimir nuestra ropa, nuestros zapatos o nuestras joyas en casa, le señalé. ¿Cómo funcionará eso? ¿Cómo podremos tener acceso a los materiales para imprimir en 3D una camisa, o un par de zapatos, en casa? Bueno, algunos materiales se comprarán junto con la impresora. Nosotros ya estamos ofreciendo una impresora 3D a $300, que cabe en tu escritorio, y la vendemos con varios cartuchos de materiales que son muy similares a los cartuchos de tinta que tú compras para tu impresora de 2 dimensiones. Y ya tenemos más de 100 materiales disponibles que incluyen nylon real, plásticos adaptados, metales completamente densos y químicamente puros, materiales similares al caucho, y otros materiales similares a la cera. Entonces, los consumidores y los profesionales comprarán el cartucho del material más adecuado para sus necesidades. Algunas cosas optarás por imprimirlas en tu casa. Y otras cosas podrás imprimirlas a través de nuestro servicio de impresión en la nube. ¿Cómo funciona eso? Pues ya tenemos 10 lugares en el mundo donde tú puedes enviar por medio de la nube tu diseño de lo que quieres imprimir y te enviamos una cotización inmediata sobre cuánto te costará esa impresión, que posteriormente llevaremos a tu casa. Y este es el comienzo de la constelación de Internet que complementará la posibilidad de fabricar cosas en nuestro escritorio o en la comunidad donde vivimos. Y creo que también será el comienzo de nuevos ecosistemas y modelos de negocios completamente nuevos. Porque por primera vez, las personas tienen el poder de hacer millones de cosas únicas y personalizadas. Y eso es muy transformador. Impresoras 3D en la tienda de la esquina. Según Reichenthal y otros líderes de la industria, pronto tendremos tiendas de impresoras 3D en los centros comerciales de nuestras ciudades, donde podremos imprimir los objetos que requieran materiales que por algún motivo no tengamos en nuestras impresoras caseras. Si queremos imprimir una camisa y nuestra impresora 3D casera no tiene tela, la haremos imprimir en la tienda de 3D más cercana.
La tienda de 3D será un lugar donde buscaremos nuestro producto personalizado y fabricado localmente, de la misma manera como hoy buscamos nuestras fotografías impresas en la tienda de Walmart más cercana, señala un artículo reciente de la revista Vives. 5. La proliferación de estas tiendas, y de las impresoras 3D caseras, dará lugar a una nueva batalla mundial en torno a la propiedad intelectual, porque mucha gente copiará objetos de sus marcas preferidas sin pagar regalías, afirma la revista Vives. La piratería de propiedad intelectual será uno de los grandes temas de las próximas décadas. De la misma manera como aparecieron sitios de Internet que permitían a la gente bajar música gratis, aparecerán sitios de Internet para bajar diseños de productos y fabricarlos sin pagar regalías. Esto va a generar una nueva avalancha de controversias en torno a la propiedad intelectual, señala la revista. 6. Los países tendrán que repensar su estructura económica, pero toda esta nueva revolución industrial de las impresoras 3D no ocurrirá de la noche a la mañana, sino que será un proceso gradual que durará algunos años, me dijo Reichenthal. Al principio veremos un proceso híbrido, en que las industrias manufactureras usarán las impresoras 3D como un complemento para hacer más eficientes sus operaciones. Y, poco a poco, a medida que se perfeccionen las impresoras 3D y se inventen nuevos materiales, la nueva tecnología reemplazará a la vieja. Según Reichenthal, la revolución se dará en diferentes etapas. Claramente, esta es una tecnología perturbadora, sumamente impactante y transformadora. Así que lo que veremos al principio será una cierta integración de esta tecnología con los métodos tradicionales de fabricación. Algo así como lo que están haciendo compañías como General Electric, que ya están integrando esta tecnología a su proceso de fabricación de motores de aviones. Entonces, lo que vendrá ahora es un proceso híbrido de fusión de la industria manufacturera tradicional con la impresión en tercera dimensión. Y después, ¿usted cree que la producción personalizada en impresoras 3D va a sustituir a la producción manufacturera? Creo que aunque al principio veremos un proceso híbrido, todo esto seguramente será disruptivo para la industria manufacturera tradicional, en el sentido de que tú no tendrás que ir a fabricar un producto a otro país, porque podrás hacerlo mucho más cerca del punto de consumo. Esto significa que las cadenas de suministro serán alteradas y que el tiempo de suministro de un producto a los consumidores será alterado. Y eso significa también que las empresas que adopten esta tecnología tendrán una ventaja comparativa, al poder llevar sus productos al mercado más rápido que las empresas que dependen de las cadenas de suministro tradicionales. ¿En cuánto tiempo cree usted que sucederá eso? Esto sucederá de la misma forma exponencial en que otras tecnologías han alterado las cosas. Esto significa que, por mucho tiempo, este proceso se verá como una progresión lineal y en un momento determinado veremos un salto impresionante. Y la gente se mirará asombrada y se preguntará, ¿cómo pasó todo esto sin que nos diéramos cuenta? Te doy un ejemplo: en 2012, 72% de los ingresos de Apple, la empresa de computadoras, provino de productos que no existían hace 5 años. Así impactan las tecnologías disruptivas. Y lo mismo ocurrirá con las impresoras 3D. ¿Qué pasará con los países que dependen de la manufactura, como China o México? ¿Van a colapsar? Realmente no lo creo. Yo pienso que el gobierno chino y la industria china están muy conscientes del impacto disruptivo de las impresoras 3D y están al tanto de lo que se está publicando en los medios sobre el tema. El gobierno chino está siguiendo muy de cerca lo que está haciendo la administración de Barack Obama con su iniciativa de manufacturas en 3D. A mi juicio, China está reaccionando incluso más rápido y poniendo más recursos en esa dirección. Porque ellos conocen el poder de esta tecnología y sus posibilidades de dar una gran ventaja competitiva al país o la industria que la adopte. Así que no creo que China ni México se vayan a la bancarrota. Lo que sí creo es que muchos países importantes van a tener que reinventar sus modelos de negocios y repensar su estructura económica con el fin de poder tener una real ventaja competitiva. Concretamente, Reichenthal recomendó a los países latinoamericanos crear una gran iniciativa a nivel nacional para relocalizar la fabricación de productos y poner toda su energía en inventar nuevos modelos de negocios, que puedan ser impulsados por la impresión en 3D. Para comenzar, los países tendrían que trabajar en el entrenamiento y la educación en esta industria, creando centros de capacitación en impresión 3D en centros industriales y empezando a distribuir impresoras 3D en las escuelas.
Lo que verás entonces es el mismo fenómeno que vimos con los teléfonos fijos y los teléfonos celulares. O sea, muchos países que no tenían una infraestructura de telefonía fija pudieron saltar directamente a la telefonía celular y pudieron asimilar el cambio sin problemas. Saltaron por encima de una tecnología que no tenían, para adoptar una nueva. Lo mismo podría pasar en México y en otros países de América Latina si hacen estas pequeñas inversiones hoy, explicó. Por supuesto, la mera adquisición de impresoras 3D para las escuelas, al igual que la adquisición de teléfonos celulares, o laptops escolares, no garantizará el desarrollo tecnológico. Aunque Reichental, Pettis y otros líderes de la industria están ansiosos por vender millones de impresoras 3D a las escuelas en todo el mundo, los expertos independientes coinciden en que los países que se beneficiarán con esta nueva tecnología serán los que produzcan los mejores ingenieros, científicos, técnicos y diseñadores. La calidad educativa más importante que nunca, según lo resumió Vivek Wadhwa, el experto en innovación de Singularity University que me sirvió de guía en una de mis visitas a Silicon Valley. En Latinoamérica la calidad de la educación será más importante que nunca. No se trata de que la gente sepa usar una computadora para enviar correos electrónicos, sino de que sepa diseñar o construir productos, que es algo mucho más difícil. Eso requiere conocimientos de matemática, ingeniería e incluso de inglés, para interactuar con otras partes del mundo. 7. No solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo habrá que cambiar los contenidos educativos, explicó Wadhwa. En la era de Google y las enciclopedias gratuitas en Internet, ya no tiene sentido que las escuelas califiquen a los estudiantes con base en la memorización o en la acumulación de conocimientos. Hoy en día, es tanto más importante que los estudiantes aprendan a pensar, a ser creativos, a resolver problemas y a construir sobre los conocimientos de los demás. Y cuanto más entremos en la era de las impresoras 3D, en la que se venderá el diseño, más que el producto, más necesarias serán las mentes creativas. Interrogado al respecto, Reichental me dijo que los países manufactureros deberán proveer mejor educación y comenzar a alinear la demanda de mano de obra calificada con los programas educativos. Porque, hoy en día, en la mayoría de los países del mundo existe un desequilibrio entre ambas cosas. ¿Aumentará el desempleo mundial? Mientras escuchaba a Reichental durante nuestra entrevista, no pude dejar de pensar en las consecuencias sociales de la revolución industrial que el presidente de 3D Systems estaba describiendo con tanto entusiasmo. Si vamos a un mundo en que la fabricación casera en impresoras 3D reemplazará en buena medida a la producción industrial, ¿qué pasará con los actuales empleos de las fábricas? ¿Qué ocurrirá con la industria del transporte? ¿Qué pasará con los depósitos donde las empresas actualmente guardan sus mercancías? ¿Vamos hacia un mundo de mayor desempleo? Esa es una excelente pregunta, respondió Reichental cuando lo interrogué. Creo que no hay nada que pueda hacer revivir los empleos manufactureros tradicionales en Estados Unidos. Como sabes, los empleos manufactureros que hemos tenido en este país, al igual que en otros, no volverán. Vivimos en tiempos de cambios cada vez más acelerados, en que la combinación de la robótica, los sensores y los dispositivos móviles, así como la impresión en 3D y la inteligencia artificial, traerán formas de fabricación muy diferentes. Estos nuevos ambientes de producción requerirán diversos conjuntos de habilidades y distintos tipos de entrenamiento que requerirán menos mano de obra. Habrá menos trabajo intensivo y más automatización inteligente. Otros entusiastas de la nueva revolución industrial de las impresoras 3D, como Wadhwa, comparten la noción optimista de que en el futuro trabajaremos cada vez menos horas y en trabajos cada vez mejor remunerados. Habrá muchos tipos de nuevos trabajos y la gente trabajará cada vez menos, como ya está ocurriendo desde hace varios siglos, dice Wadhwa. Durante mucho tiempo, la gente trabajaba 90 horas a la semana en el campo. Ahora, trabaja 40 horas a la semana en las industrias, y dentro de 20 años trabajará 30 horas a la semana. Y eso será bueno, porque estaremos realizando trabajos calificados, relacionados con el conocimiento, en lugar del trabajo tedioso, aburrido y repetitivo que se hace en las fábricas hoy en día. En cuanto a los actuales empleos en las fábricas, Wadhwa sentenció: esos no son empleos que valga la pena proteger. El pronóstico de Reichental, Wadhwa y otros de que trabajaremos cada vez menos, pero en trabajos cada vez más relacionados con la economía del conocimiento, mientras los robots y las impresoras 3D reemplazarán el trabajo repetitivo de las industrias manufactureras, me pareció lógico, pero inquietante.
Para los países con buenos sistemas educativos que puedan crear nuevos productos cada vez más sofisticados, será un mundo mejor, donde la gente tendrá progresivamente más tiempo libre para realizar sus aspiraciones personales. Pero para las naciones que se queden atrás en la carrera educativa, el futuro podría ser mucho más sombrío. Chukuya, el inventor de las impresoras 3D, cuando le pedí a Reichental que me ayudara a conseguir una entrevista con Ull, el inventor de las impresoras 3D, me adelantó que era un ingeniero bastante introvertido al que no le gustaba hablar en público, ni aparecer mucho en la prensa. Pero le insistí, porque tras una búsqueda en Google encontré muy poco material o entrevistas con él, hasta que unos meses después pudimos realizar una entrevista telefónica con Ull. Para mí, lidiar con estos innovadores tecnológicos era una experiencia nueva. Mientras que otros empresarios y ni hablar de los políticos suelen hacer lo imposible por salir en la prensa, Ull, Pettis y varios otros personajes del mundo tecnológico que me tocó entrevistar para este libro viven en un mundo aparte, en el que les interesa mucho más el reconocimiento de sus pares que el del gran público. Ull, nacido en 1939, todavía se desempeñaba como vicepresidente y director de tecnología de 3D Systems, la compañía que fundó y que ahora presidía Reichental. Durante su carrera, Ull había registrado más de 60 patentes, incluyendo la de las impresoras 3D, a la que había patentado con el complejo nombre de aparato para la producción de objetos tridimensionales mediante estereolitografía. El registro explicaba que este último era un procedimiento mediante el cual se fabricaban objetos con base en la adición sucesiva de capas de materiales que al solidificarse formaban el producto deseado. Ull se graduó en Ingeniería y Física en la Universidad de Colorado y trabajó durante varios años como físico en la empresa química DuPont, y luego en un laboratorio más pequeño. Fue allí donde Ull comenzó a trabajar en su idea de un aparato para producir objetos tridimensionales, algo que otros ingenieros ya estaban experimentando, pero su jefe no había estado muy entusiasmado con el proyecto. Era una empresa pequeña y su presidente tenía otro tipo de funciones asignadas a mí. Pero accedió a que yo pudiera trabajar en mi proyecto fuera de las horas de trabajo y me dejó usar los laboratorios de la empresa. Al final, funcionó bien para ambos, recordó Ull. Cuando patentó la impresora, Ull compartió el invento con la empresa para la que trabajaba, y ambos se beneficiaron, explicó. 8. Me rechazaron el proyecto más de una docena de veces, pero tras patentar su impresora 3D, como tantos otros inventores, Ull fracasó varias veces antes de poder conseguir fondos para fabricarla y comercializarla. Al principio nadie quería poner dinero en el proyecto y los primeros artículos que se publicaron sobre la nueva tecnología en revistas especializadas eran escépticos sobre su futuro, recuerda. Me rechazaron el proyecto muchas veces. No me acuerdo cuántas, pero seguramente más de una decena de veces, me dijo, soltando una carcajada. La gente a la que le pedíamos que invirtiera nos decía que esta tecnología no serviría. ¿Quién usaría este aparato? ¿Y para qué? Preguntaban. Para colmo, en esa época todos pronosticaban que toda la manufactura mundial se iría a China, de manera que había aún menos incentivo para invertir en esto. Pero eso pasa siempre con las nuevas tecnologías que van a cambiar el mundo. Al principio nadie las reconoce como tales. 9. Finalmente, luego de muchos intentos infructuosos, Ull encontró un inversionista en Vancouver, Canadá, que puso el capital para poner a funcionar la nueva compañía que fabricaría el aparato. De allí en más, pasaron varias décadas en que la empresa fue perfeccionando gradualmente el aparato, que era utilizado principalmente para producir piezas para la industria automotriz. Fue, como me lo explicó Ull, un proceso lento y gradual. Tú no inventas algo y de repente provocas un gran impacto en muchas áreas. Las cosas no funcionan así, explicó. Por el contrario, típicamente, después de inventar algo, uno tiene que encontrar una aplicación comercial para su producto, conseguir capital, emplear gente y formar una empresa. Y cuando terminas de hacer todo eso, te encuentras con que la invención original tiene muchas limitaciones y necesitas reinventarla. De manera que todo esto es un proceso que no termina nunca. 10. Después de las impresoras 3D, las impresoras 4D. Mientras muchos todavía estamos tratando de digerir el fenómeno de las impresoras 3D, algunos innovadores ya están hablando de las impresoras 4D, que no solo fabricarán objetos individualizados sino que producirán cosas que podrán transformarse a sí mismas para adecuarse a distintas circunstancias. Básicamente, estas impresoras del futuro serán como las 3D, pero utilizarán materiales inteligentes, autosaneables, como los que reconstruían la piel sintética de los robots en las películas de Terminator después de cada batalla.
Aunque la idea parece demasiado ambiciosa, el Departamento de Defensa de Estados Unidos decidió invertir en un estudio de factibilidad sobre las impresoras 4D en 2013 y comisionó a 3 universidades, Harvard, Illinois y Pittsburgh, para que lo realizaran en forma colaborativa. En lugar de construir un material estático, o uno que simplemente puede cambiar su forma, estamos proponiendo desarrollar compuestos adaptables, biomiméticos, que puedan reprogramar su forma, su propiedad o sus funciones con base en estímulos externos, explicó Anna C. Ballas, profesora de Ingeniería Química de la Universidad de Pittsburgh a cargo del proyecto. 11. El director del laboratorio de autoensamblaje del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Skylar Tiwitz, llamó la atención mundial cuando hizo una demostración con materiales inteligentes que, al entrar en contacto con el agua, se contraen hasta formar un cubo. Imagínense si pudiéramos crear tubos de agua que se ondulen para poder mover el agua por sí mismos, señaló, a manera de ejemplo. 12. Mediante la manipulación de células, este tipo de ideas no son nada descabelladas, agregó, mucho ruido y pocas nueces. Para algunos expertos, hay mucho ruido y pocas nueces en todas las predicciones sobre la revolución industrial de las impresoras 3D. Entre ellos está Terry Gou, presidente de Foxconn, la empresa más grande del mundo que produce aparatos electrónicos para marcas como Apple, Amazon, Cisco, Dell, Google, HP, Microsoft y Nokia. Según dijo Gou a los medios de Taiwán, las impresoras 3D son un artilugio cuya importancia ha sido inflada por los medios. Gou dijo que está tan confiado de que está en lo cierto, que si se llega a equivocar, y las impresoras 3D revolucionan la industria mundial, se cambiará el apellido y lo escribirá de atrás para adelante, UOD, según reportó el periódico South China Morning Post. Gou será que, si se imponen las impresoras 3D, pronto deberemos llamarlo UOD. No es el único escéptico sobre esta tecnología. Muchos como él se basan en que las impresoras 3D no pueden producir masivamente aparatos complejos como teléfonos celulares funcionales. Incluso si las impresoras 3D se perfeccionan para fabricar teléfonos celulares que funcionen bien, serían mucho más caros que los producidos masivamente, señalan. Y tampoco las impresoras 3D pueden usar materiales como el cuero, lo que limita lo que pueden hacer, agregan. La firma consultora Gartner Incorporated, una de las más conocidas que estudian el mercado tecnológico, estimó que las ventas de impresoras 3D caseras están aumentando más de 40% al año, pero que han arrancado de un piso tan bajo que en 2017 se venderán solo 826.000 de estos aparatos en todo el mundo. Según Pete Basiliere, director de investigaciones de Gartner, las impresoras 3D se convertirán muy pronto en aparatos usados por la mayoría de las empresas para producir repuestos o componentes específicos, pero difícilmente se convertirán en un fenómeno de consumo masivo, como las computadoras personales, en un futuro próximo. 13. El futuro ya está entre nosotros, pero ya hay suficientes señales de que las impresoras 3D se venderán masivamente antes de lo que vaticinan muchos y transformarán una parte significativa de la industria mundial. En 2014 varias de las tiendas más importantes de computadoras y artículos de oficina de Estados Unidos, como Staples y Office Depot, ya estaban ofreciendo impresoras 3D al público en general en varias de sus sucursales, junto a los estantes en que ofrecían computadoras personales y fotocopiadoras tradicionales. La gigantesca empresa de transporte privado UPS ya anunció que comenzaría a ofrecer servicios de impresoras 3D en sus sucursales, de la misma manera en que desde hace años viene ofreciendo servicios de computadoras por hora a quienes no tienen una en casa o están de viaje. O sea que UPS ya ha convertido en realidad los pronósticos de que los consumidores pronto podrán bajar un diseño de la computadora en sus casas y si no tienen una impresora 3D, o no tienen los materiales requeridos para el objeto que quieren fabricar, imprimirlo en la tienda UPS más cercana. En principio, la empresa espera que el servicio sea utilizado principalmente por artistas, diseñadores y pequeñas empresas que requieran maquetas o prototipos para sus nuevos productos, pero gradualmente el uso de estas impresoras se extenderá cada vez más a consumidores comunes, según voceros de la empresa. 14. Microsoft, Intel y Apple, entre otros, estaban creando sistemas operativos para que podamos imprimir en 3D desde nuestras computadoras personales. Y en Europa, la Agencia Espacial Europea, ESA y más de 30 empresas privadas estaban montando 5 fábricas piloto en Francia, Alemania, Italia, Noruega y el Reino Unido con el fin de producir impresoras 3D que usen metales antes de 2017.
Hasta ahora, las impresoras 3D solo eran capaces de trabajar con plástico, lo cual limitaba mucho sus aplicaciones industriales, aseguró David Jarvis, director de nuevos materiales y energía de la ESA. Finalmente hemos entrado en la era de los metales y ahora podemos producir componentes de aluminio o titanio. 15 Hilde Loken Larsen, directora de investigación de Norsk Titanium, en Noruega, especializada en la fabricación de piezas de titanio en 3D, agrega, al igual que sus competidores estadounidenses, que nos encontramos ante un mundo de nuevas posibilidades, comparable con el que permitió la producción en masa en el siglo XX. La revolución del siglo XXI consistirá en la producción masiva personalizada y localizada. 16 Si la ley de Moore según la cual la capacidad de las computadoras se duplica cada 2 años, y sus precios se reducen acordemente funciona para esta tecnología como ocurrió con las computadoras personales, todo parece indicar que los tecno-utópicos estarán más cerca de la realidad que los tecno-escépticos en cuanto a las impresoras 3D. Es un fenómeno de innovación gradual que fue evolucionando a lo largo de 3 décadas y dio un salto a la fama cuando Bre Pettis decidió dejar su puesto de maestro de escuela secundaria y comenzar a fabricar impresoras 3D personales en su taller de Makers en Nueva York. Y todo parece indicar que está aquí para quedarse.